Estarán atentos para poder resolver y después ya pasó a tu escondí, me fui corriendo hasta la Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me confirman si logran ver mi pantalla, por favor? Sí, sí se logra ver. Sí, Muy Miss, bien. se logra ver. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando un poco lo que hemos ya trabajado la clase pasada. A ver, ¿quién me podría decir? Sobre la comunicación, Miss. Se habla sobre la comunicación. Ya hemos hablado sobre la comunicación. ¿Qué hemos dicho? A ver, les dije, de ahora en adelante, cuando se les pregunte qué es la comunicación, ¿ustedes qué responderán? Es el intercambio de palabras entre dos personas. A ver, hay que respetar las normas que se dio la clase pasada, ¿ya? Cuando queremos participar, levantamos la mano aquí en la opción del Meet y yo les doy la autorización para que puedan participar, ¿sí? Para no tener esa interferencia. A ver, ¿qué es la comunicación? ¿Qué debemos de responder? A ver, Ricky, puedes activar tu audio. Es el cambio de información, intercambio de información. No te logré escuchar, se te escucha entrecortado. Es el intercambio de información, profesora. Ya, es el intercambio, ya, vas por ahí. ¿Qué más? ¿Qué más es la comunicación? A ver, otro alumno que pueda participar. Héctor, ¿activaste tu audio? Perdón. A ver, ¿quién más? Otra idea diferente a la de Ricky. ¿Qué más dijimos de la comunicación? A ver, Lucero, a ver, Yedi, levantaste la mano. Miss, buenas noches. Miss, A ver, es la todos transmisión con Yedi. mediante un código común emisor y receptor. Podemos intercambiar palabras, opiniones. Ya, a ver, Lucero. Miss, buenas noches. Es de forma de interactuar de una, dos o a más personas. Miss, ¿me escuchó? No te logré escuchar muy bien, Lucero. Es la forma de interactuar entre dos a más personas o darse señales así por mediante de gestos o emociones o por Ya. a través de escritura. Ya, muy bien. Hay diferentes formas de comunicarse, ¿no?
Sí, Miss. Muy bien. Entonces, cuando nosotros hablamos de la comunicación, ya, vamos a decir que es el intercambio, es un proceso, ¿cierto? Es un proceso. Es un proceso en el cual nosotros vamos a intercambiar información, ¿cierto? Pero ¿qué tipo de información? ¿Hay un solo formato? Buenas noches, profesora. ¿Cómo? A ver, y hablábamos sobre tipos de comunicación. ¿Cuántos tipos de comunicación hemos visto, chicos? Hasta con un nombre lo coge. Mire, se cansó. No le da la fuerza. 4, señorita. Le gana mi teta. A ver, respira. ¿Qué tipos de comunicación? Verbal, no verbal, Ya. personal, Personal. intrapersonal, A ver. Cuando hablamos de comunicación verbal, ¿con qué otro nombre lo conocemos? lingüística, señorita. Ajá, sí. Oral y escrita. Da bastante aire. Ya. Para que bote todo su gas y también para que pueda botar. A ver, no te logré escuchar bien, Ricky. Profesora, Disculpe, yo soy Pablo. Lo que pasa es que yo he entrado con otro celular. De repente sale ahí con un nombre de Ay. manchado. Maximina Manchay me sale. Sí, soy Pablo, yo ahí. Ay, a Pablo. A ver, Pablo, no te logré escuchar. Comunicación lingüística, Miss. Se conoce a la verbal. Comunicación lingüística, ¿cierto? Sí, Miss. Muy bien, comunicación lingüístico verbal. Lo contrario a la comunicación lingüístico verbal, ¿cómo se le denomina? No lingüística, Miss. No lingüística. ¿Y cuál es otro nombre? No verbal. No verbal. ¿Y a qué nos referimos con ello? Como Miss, no le escuché muy bien. ¿A qué nos referimos con comunicación no verbal? A través de gestos, señales, Miss. Colores. Ujú, a través de gestos, de señales, de colores, ¿sí? Ahí ya no hablamos de ningún idioma, sino de sonidos, de colores, de gestos, ¿cierto? A eso nos referimos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos hablado? interpersonal, profesora. Interpersonal. ¿A qué nos referimos con interpersonal? Cuando sales con sí mismo, profesora. ¿Cuándo qué? Cuando piensas o conversas entre sí mismo, profesora. Exacto. Cuando conversemos. Cuando conversemos con nosotros mismos, ¿eso será interpersonal o será intrapersonal? Interpersonal. Intrapersonal, ¿ya? Y cuando dialogamos con otra persona,
Directa próxima. A ver, intrapersonal es cuando conversamos con nosotros mismos. Interpersonal es cuando interpersonal, ¿a qué nos referimos? Cuando conversamos con otra persona, profesora. Exacto. Cuando dialogamos con otra. Cuando dialogamos con otra persona. ¿Cierto? Muy bien. Cuando intercambiamos información. Información. ¿Ya? Muy bien. Excelente, chicos. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué otro tipo de comunicación hemos conocido? ¿De qué otro tipo de comunicación hemos hablado? La comunicación directa, profesora. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con comunicación directa? Es donde se comparte la comunicación en el mismo lugar, profesora. Cuando conversamos en un mismo ambiente, Bien. ¿cierto? En un Sí, mismo profesora. lugar. ¿Y la comunicación indirecta? Es mediante una comunicación por un teléfono, cuando ya no comparten el mismo lugar, profesora. Exacto, cuando no compartimos el mismo ambiente. Cuando el mensaje es difundido por una empresa, por una institución, ¿cómo lo denominamos? ¿Mm? Directa distancia, profesora. No. Cuando el mensaje es difundido por una empresa o una institución. ¿Cómo se le denomina? Indireccional, profesora. ¿Cómo? Indireccional. ¿Bidireccional? No, cuando el mensaje es difundido por una empresa, por una institución, sí, a gran cantidad de personas y no solamente a un grupo de personas, se le denomina de medios o Radios. de medios o masas, ¿ya? Y lo contrario a ello, cuando solamente se da la información a un grupo reducido de personas. Difusión, Miss. De difusión. ¿Y a qué llamamos comunicación unidireccional? Cuando el emisor envía el mensaje y el receptor no contesta, Miss. Muy bien. ¿Y bidireccional? Bidireccional, ¿a qué llamamos? Cuando el emisor y el receptor intercambian ideas. Intercambian información. Ahí sí hay una interacción, ¿cierto? ¿Ya? Muy bien. A ver, hemos visto entonces los diferentes tipos de comunicación, ¿cierto? Que cada uno de nosotros manejamos en diferentes contextos, ¿ya?
Ahora, cuando nosotros vamos a dialogar con las personas, vamos a cumplir cierto proceso, cierta función cada uno de nosotros, ¿ya? Pero para ello debemos de recordar que la comunicación, hemos dicho, es un proceso, ¿cierto? En el cual nosotros informamos, damos a conocer un determinado tema, ¿ya? Pero el de informar también va a suponer ¿qué cosa? Comunicar conocimientos nuevos, ¿ya? Debemos de comunicar conocimientos nuevos, conocimientos que a la otra persona con la que yo le estoy conversando no conozca, ¿ya? Ahora, para que esa persona no conozca debe ser un... ¿Por qué? Porque si es una información que ya la otra persona conoce, llamará la atención, lograré realizar una comunicación eficaz. No, profesora, No voy a lograr. ¿Por qué? porque la información ya está dada, profesora, o sea, ya se enteró de la información. Exacto. ¿Por qué? Porque ya la otra información, ya, la información, si la otra persona la conoce, ya la otra persona va a perder el interés, ¿cierto? ¿El interés de qué? De escuchar, profesor, de la información que De está dando. escuchar, de prestarnos atención. Ya no va a querer prestarnos atención y ya no voy a lograr realizar una comunicación eficaz, ¿ya? Ahora, en todo diálogo, en toda comunicación, en toda conversación, va a haber ciertas perturbaciones. ¿A qué conocemos con perturbaciones? Las perturbaciones son aquellos ruidos que se produce dentro de una conversación, ¿ya? Por ejemplo, yo converso con una amiga y pasa una moto. O mejor, estoy en el mercado y estoy comprando algunos objetos, pero pasa un carrito en el cual esos los que compran fierros o cosas recicladas por mi lado. Entonces la otra persona ya no logra escuchar. ¿Qué va a pasar? Va a haber una perturbación, el cual van a provocar que la persona, quien ya envió su mensaje, desarrolle o redunde la información. Entonces ahí se va a dar la redundancia. ¿Qué es la redundancia? Es la repetición de la información. ¿Ya? Es la redundancia. Esa es la redundancia. Cuando yo voy a repetir una información que no ha sido escuchada. Ahora, dentro de ese diálogo va a haber hay un proceso, ¿cierto? Ese proceso o situación comunicativa lo vamos a cumplir nosotros cuando conversamos, ¿ya? Vamos a tener a un emisor, a un código, a un mensaje, a un canal y a un receptor y a un contexto, que van a hacer que mi conversación, o mejor dicho, que cada persona que forme parte del diálogo cumpla una determinada función. Ya vamos a verlo uno a uno. El primer elemento que nosotros vamos a conocer se le va a denominar como mensaje. ¿Qué es el mensaje? La información elaborada que transmite en un punto a otro. Ya, pero eso es lo que yo les estoy manifestando acá en la diapositiva. Pero ustedes, ¿qué consideran que es el mensaje? El mensaje es una serie de palabras que está organizado mediante unas reglas que ponen o Ya. transmiten. Ya, a ver, cuando nosotros hablamos del mensaje, ¿ya? Vamos a referirnos a la información concreta, a la información tal y como me envía la otra persona, ¿ya? Tal y como me envía la otra persona. Mejor dicho, si yo digo, Juanito y Pepito juegan fútbol y Juanito le dice a Pepito, me invitas un helado, ¿cuál es el mensaje?
Juanita y Pepito juegan fútbol, Miss. Juanito y Pepi, no, el mensaje no es eso, esa es la acción. ¿Me invitas un helado, Miss? Que le invite un helado. Exacto, el mensaje es, me invitas un helado, por favor. Ese es el mensaje, tal y como aparece en el proceso comunicativo, ¿ya? Voy a desarrollarlo, voy a colocarlo, ¿ya? Pero, ¿qué nos dice acá? Hay una nota, que no debemos de confundirlo ¿con quién? Con el Referente. referente. ¿Por qué? Porque el referente ya es el tema, ¿ya? Es respecto a la realidad de qué estoy hablando. Entonces, si yo, por ejemplo, lo coloco y pongo de que el mensaje es que Juanito le pide a Pepito que le compre un helado, ¿ese qué sería? ¿El mensaje o sería el referente? El referente, profesora. Sería el referente, ¿ya? Tengamos en claro eso, ¿ya? Ahora, tenemos al siguiente elemento, que es el emisor. ¿Qué es el emisor? Es el que transmite el mensaje. Es el que transmite, el que envía el mensaje, ¿ya? Es el que tiene la intención comunicativa, ¿ya? Y el que elabora, ¿qué cosa? ¿Qué va a pasar? Va a elaborar el mensaje, ¿ya? Mensaje. Pero ese acto de elaboración se le denomina con otro nombre. ¿Cómo se le denominará? Como Receptor. codificador. No. Lo desarrolla también, lo está Codificador. desarrollando el emisor. El emisor. Esa función de creación del mensaje lo desarrolla también el emisor. ¿Cómo se le denominará? Codificación, Miss. Codificación, ¿ya? Cuando nosotros hablamos de que el emisor es la persona quien va a codificar el mensaje, ¿ya? Cuando hablamos de la codificación, vamos a hablar de aquel proceso en el cual se refiere a la elaboración, creación del mensaje. ¿Por qué? Porque yo antes de enviar mi mensaje a la otra persona, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Antes de que yo converse con alguien, ¿qué hago? He elaborado el mensaje. He elaborado, he creado el mensaje, ¿ya? He creado el mensaje. Pero esa creación, ¿dónde lo hago? ¿En mi mente o de manera física? Mentalmente, Miss. Lo hago mentalmente, ¿ya? Lo realizo mentalmente. Entonces, recuerden, es quien, el emisor es la persona quien va a elaborar el mensaje, pero aparte de elaborar, ¿qué hace? Codifica. ¿Qué hace? Crea el Mensaje. Crea el mensaje. Crea el mensaje, ¿ya? Crea el mensaje. Tengamos en cuenta ello. ¿Ya, chicos? Ahora, si tenemos a un emisor, quien es la persona que va a crear el mensaje, ¿sí? Y lo va a codificar, ¿sí? Vamos a tener a alguien quien El receptor. el receptor. ¿Y el receptor qué hace? Aparte de recibir la información, el receptor va a recibir y va a decodificar. ¿Qué significará decodificar? Por ejemplo, yo a Interpretar. ustedes, exacto, interpretar, porque yo, por ejemplo, les estoy manifestando una información, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes se quedan solamente con recibirla? No, lo tenemos que interpretar.
Exacto, ustedes lo tienen que interpretar, no lo tienen que solamente recepcionar. Entonces recuerden, el receptor que hace, recibe e interpreta. Pero ¿a qué denominamos con la interpretación? Es, ¿qué cosa? La decodificación. ¿Ya, chicos? ¿Hasta ahí me dejo entender? Sí, ¿O hay Sí, sí, Miss, todo claro. todo claro? sí, Miss. Muy bien, chicos. Entonces tenemos al mensaje, al emisor y al receptor. ¿Ya? Ahora, ¿qué nos faltaría? Tenemos, si yo tengo una persona quien envía, una persona quien lo recepciona y la información que se envía, ¿cierto? Voy a tener a el formato o por donde yo envío el mensaje. Chicos, que se le denomina canal. Se le denomina canal, pero hay dos tipos de canales. ¿Cuáles creen que sea? Canales naturales y canales artificiales. ¿Naturales y artificiales? Vamos a tener dos tipos de canal, canal natural y canal artificial. ¿A qué creen que llamamos canal natural? Naturales, como el aire, con... Exacto. Si yo les digo, por ejemplo, el diálogo entre nosotros, estamos empleando un canal artificial, ¿por qué creen que les manifiesto eso? un libro, una pinturas, dibujos. A ver, yo les digo que el canal de nosotros es un canal artificial, ¿por qué? Porque estamos haciendo uso de un objeto, ¿cierto? Estamos haciendo uso de ¿qué? De un objeto para lograr comunicarnos. Si no, mi mensaje no llega. Y cuando yo no hago uso de ningún objeto y solamente uso el habla, lo voy a denominar, ¿qué cosa? Como canales naturales. Canal natural, ¿ya? Porque solamente estoy haciendo uso del habla. aire. Exacto. Mi mensaje está viajando por el aire para comunicarme con ustedes. Pero ahora mi mensaje no viaja por el aire, está viajando a través de un objeto, puede ser de una laptop, de una computadora, en el cual ustedes están recepcionando mi información. Entonces recuerden, hay dos tipos de canales, canal natural y canal artificial. ¿Ya? Luego vamos a tener el código. Cuando nosotros hablamos del código, vamos a hacer referencia al idioma al cual nos estamos refiriendo. ¿Ya? El código es el idioma que empleamos cuando nos comunicamos. Acá vamos a emplear dos tipos de código, códigos lingüísticos y códigos no lingüísticos. ¿Ya? Por eso es que tocamos el tema anterior. ¿Por qué? Porque si hablo de un código que estoy haciendo uso de una comunicación lingüística, ¿qué quiere decir? Que estoy haciendo uso de un idioma y tengo que especificarlo. Pero si yo digo es no lingüístico, se refiere a que estoy haciendo uso de un código en el cual no estoy empleando un idioma, estoy empleando, por ejemplo, un sonido, un color, ¿ya? Entonces, dos tipos de código, lingüístico y no lingüístico. Pero dentro, por ejemplo, si yo les doy una situación comunicativa en la que les pido que me identifiquen el código, ustedes lo que deben de hacer es identificar
estarme especificándome. No solamente colocarme, ya, es lingüístico. No, pero tú me tienes que especificar. Si es en el español, en el inglés. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Sí, Miss. Muy bien, excelente. Ahora, luego tengo ¿qué cosa? Contexto. El contexto. ¿Qué cosa es el contexto? Es la información concreta, o mejor dicho, el lugar donde se realiza la conversa. La conversación. Muy bien. El contexto entonces es la información, mejor dicho, el lugar donde yo realizo el diálogo. ¿Ya? Ahora, hay dos tipos de contexto. Contexto cuando me refiero al lugar y contexto lingüístico. ¿Ya? Cuando hablo del contexto lingüístico, ¿a qué me refiero? Cuando hablo del contexto lingüístico, me voy a referir a estos dos. ¿Ya? Por ejemplo, esta situación. En ambas situaciones, la palabra "qué fresca" ¿significará lo mismo? No, Miss. ¿Por qué? No, profesora. Pero está hablando de una bebida y el otro que está ocultando algo, profesora. Exacto. En la primera situación se refiere ¿qué cosa? A el sabor o lo refrescante que es una bebida, ¿cierto? Y en la Sí, profesora. segunda Que está ocultando algo, profesora. se refiere a la actitud, ¿cierto? A la actitud de esas dos señoritas, ¿ya? A eso se refiere. ¿De chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, Miss, todo bien. ¿Todo claro? Y Miss. Muy bien. A ver, un minuto para que me identifiquen de este proceso comunicativo, ¿sí? Sus funciones. ¿Quién es el emisor? ¿Quién es el receptor? ¿Sí? El canal código y el contexto. Un minuto y luego lo desarrollamos conmigo. Muy bien, a ver. Dice, María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio San. ¿Quién es el emisor? El emisor es María, Miss. María. María. ¿Quién es el receptor? María. Juanito. Juanito. Juanito.
¿Quién tiene un Juan, mensaje? Juanito. Mensaje, El mensaje es que sobre el exceso de compras. el exceso de compras. Se compra. ¿Ya solamente ese sería el mensaje? El exceso de compras y sobre de los, a ver, De los Hicieron padres de familia, Miss. colegio usar. De los padres de de familia. familia en el colegio. ¿Cuál es el código? El código es El español, Miss. el español. El español. ¿Y cuál es el canal? El aire. ¿El aire? Espera, espera. ¿Natural o artificial? La compresión oral. Natural. Naturalmente. Sí, Natural. ¿Cuál es el contexto? Natural. Colegio Sane, Miss. El colegio. Sane. Sane. Muy excelente. ¿Ya? Muy bien. A ver, siguiente. Lo desarrollamos igual. Para esto les doy 4 minutos, ¿ya? Receptor María. Ujú. No se escucha nada. María del Pilar, ¿no has estado atenta a la clase? Les he dado 4 minutos para que me desarrollen estos 2 ejercicios. Y luego les llamo yo para poder verificar su asistencia y cómo me lo han desarrollado. Ok.
Muy bien. A ver, María del Pilar. ¿Me escuchas? Sí, sí, lo escucho. Ayúdame con la lectura del primer ejercicio. Ya. El emisor sería Juan. No, la El re- lectura del ejercicio. la lectura. Sí. Ay, espera, que se salió. Ahí se salió la pantalla, ya. Es Juan va por la calle y se encuentra con María, ay, se me chiquito, en la que conversan sobre los cursos que está llevando en la universidad. Muy bien, ahí te ayudamos. Emisor, ¿quién dice que es? Juan. Juan, ¿Quién es el receptor? María, María, ¿es María? María. Todos María. todos concuerdan, ¿verdad? Sí. Sí, Miss. María. Ahora, ¿cuál sería el mensaje? El están mensaje que conversando comparten. sobre los cursos. Por la calle se encuentran y conversan. Estoy conversando para que vayan a la universidad. Para que vayan a la universidad. No, Sobre el curso de la universidad. sobre los cursos que están llevando. La conversación. Acá se coloca así, tal y como está en mi situación comunicativa, sobre los Los cursos cursos que llevan en la universidad. que están Llevando. llevando en la universidad. En la universidad. En la universidad. ¿Bien? Código. El español. 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 ¿De qué forma? Español natural. Lingüístico. Lingüístico. ¿Qué tipo de canal están empleando? Natural. ¿Natural? Natural. Natural. ¿Ya? Ya, natural. ¿Ya? ¿Cómo yo sé que es natural? Porque es mediante el aire, porque dice que conversan. Exacto. ¿Ya? ¿Cómo yo identifico en mi misma situación comunicativa? Me va a decir cómo se encuentra. ¿Ya? Si están conversando, si fuese acá y diría Juan va por la calle y se le ocurre llamar a María por teléfono. ¿Qué tipo de canal sería? Comunicación artificial, profesora. No, canal. Artificial. Exacto. Canal artificial. Artificial. Hay que especificar, ¿ya? De manera clara. Si tú me colocas comunicación artificial, tu ejercicio va a ser erróneo, ¿ah? Chicos, hay que especificar claramente, ¿ya? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el contexto? En la universidad. Universidad. No. Los cursos que llevan. La calle, Miss. La calle. Canal es natural. Y el canal, ¿por qué decimos la calle y no la universidad? Porque se encuentra Va por la calle. Exacto, al inicio nomás nos dice que va por la calle. La universidad se refiere a que están conversando sobre los cursos de la universidad. Universidad. En la universidad. ¿Ya? Porque están conversando en la calle. Muy bien. Siguiente oración. Siguiente situación comunicativa. A ver, Yedi. Yedi, ¿me logras escuchar?
Bueno, parece que Jerry no está. Robert, Luis. ¿Puedo leerlo yo, Miss? Ya, Evelyn, a ver. Yo mismo. Ya. María conversa con Juanito sobre el exceso de compras de los padres de familia en el colegio San A ver, Presente. eso lo hemos hecho, ¿verdad? Sí, profesora. Sí, Ya lo hicimos eso. muy bien, chicos. Entonces, esa es la forma adecuada de cómo yo debo de identificar qué cosa. Mi situación comunicativa. ¿Por qué recalco esto? Porque he visto en algunos ejercicios del módulo, de las cuales ustedes lo desarrollan, que me están colocando erróneamente. ¿Ya? Cuando les pido, por ejemplo, identifícame el mensaje, ¿qué me colocan? Me colocan que el mensaje es el referente. O mejor dicho, ya, están conversando sobre compras, por ejemplo. Pero eso no es el mensaje. ¿Ese sería qué cosa? El referente, Miss. El referente, ¿ya? Ahora, este proceso comunicativo va a tener también formas, ¿ya? De manera unilateral o bilateral, ¿ya? ¿A qué nos referimos con el unilateral? Es que van a ser aquellos donde el emisor no se va a poder convertir en emisor y a la vez en receptor, ¿ya? Por ejemplo, una novela. Yo estoy viendo. La persona quien actúa o es el actor principal, ¿podrá ser emisor y receptor a la vez? ¿Podrá ser, chicos? No, Miss. No, Miss. No es cierto, porque el actor no va a poder estar ni realizando la novela, ni viendo la No, novela. No, ¿Cierto? Miss, no. Exacto, eso llamamos comunicación unilateral. ¿Y bilateral a qué se referirá ya? Cuando el receptor se puede convertir en el emisor. Exacto, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de nosotros, ¿tenemos comunicación unilateral o bilateral? Bilateral. Bilateral, porque ustedes ¿qué pueden ser? Bilateral, Miss. Porque Emisores podemos ser y emisores y receptores. Exacto. ¿Ya? A la vez. Chicos, acá tenemos, por ejemplo, como ejemplos de comunicación unilateral. ¿Ya? Y comunicación bilateral. ¿Ya? Donde dos personas están conversando, pero a la vez pueden ser emisores y receptores. ¿Ya? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Entonces, ¿de qué hemos hablado el día de hoy, chicos? ¿Qué hemos aprendido? Elementos de la comunicación, Miss. Elementos. Hemos aprendido el proceso comunicativo que cada uno de nosotros sigue dentro de un ¿Dentro de qué? Dentro de un diálogo, chicos, de una conversación. Cada uno de nosotros cumplimos una función. A ver, en el caso de nosotros, identifiquemos, ¿quién sería el emisor? Usted, Miss. Mi persona. ¿Quiénes son los receptores? Nosotros. Ustedes. ¿Qué tipo, cuál es el mensaje? Que nos está... Las clases. Las clases. La clase de El tema. o mejor dicho, el tema, los elementos de la comunicación. ¿Ya? ¿Cuál es el canal? Artificial, Miss. Artificial. ¿Por qué? Porque es por medio del teléfono. Estamos recibiendo la información de un positivo, Miss. ¿De un positivo?
No estamos utilizando Mediante ondas sonoras, Miss. Por medio de un dispositivo. ¿Ya? Por medio de un dispositivo. Entonces, acá, ¿se podrá definir el contexto o no? ¿Se puede definir el contexto? Contexto. ¿Podremos o no definir el contexto? No, profesora, No, ¿por qué? porque unos pueden estar en su casa, otros de repente en el autobús, qué sé yo, ¿no? Estamos en diferentes lugares. Exacto, no hay un lugar definido. Definitivo. ¿Ya? No hay un lugar definido Definitivo. dentro de nuestra conversación. ¿Y cuál es nuestro código? El código es El español. español, Miss. El spa. Español. El Español. español. ¿Ya? Nuestro código es spa. Es español. Español. Ya, chicos, entonces hemos hablado el día de hoy de los elementos de la comunicación, ¿ya? Que es emisor, persona quien inicia y conversa. Pero aparte de iniciar la conversación, ¿qué hace? Hemos dicho, ¿qué función cumple? De interpretar. ¿Interpretar? ¿El emisor? No, espera, era Codificar, Miss. Codifica. ¿Y qué es codificar? Es interpretar la conversación. Interpretar, no. ¿Qué es la codificación? Elabora la información, Miss. Crea la conversación. la conversación. Crea la conversación. ¿Ya? Crea la conversación. Ahora, el emisor hace eso. ¿El receptor qué hace? Recepciona, o mejor dicho, recibe el mensaje. Recepciona, recibe. Pero aparte de recepcionar y recibir, ¿qué realiza? Decodifica. 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 ¿Qué es decodificar? El mensaje. El mensaje. Interpreta la información. Antes interpreta el mensaje. Interpreta el mensaje. Y por último, hay dos tipos de canales. ¿Cuáles son? Natural y artificial. Natural y artificial. ¿Ya? Natural y artificial. Natural, cuando mi mensaje viaja por el aire. Por el aire. Y artificial, cuando empleo Mediante Un dispositivo. un objeto. ¿Ya? Dispositivo. Muy bien, chicos. Hasta ahí el... Sí, Miss, todo bien. Todo claro. todo claro. Sí, Miss, todo bien. Muy bien, chicos. Si no hay preguntas, si no hay consultas, nos vemos la siguiente clase. Cuídense mucho. Nos vemos, Miss.